Buen día chicos, el día de hoy les voy a discernir sobre el análisis termodinámico de la solubilidad y calor de disolución de sustancias de interés farmacéutico en función de la temperatura, del curso Química Física. Objetivos. El objetivo general es determinar el comportamiento termodinámico de la solubilidad y calcular el calor de disolución de una sustancia de interés farmacéutico como es el ácido acetilsalicílico en función de la temperatura, aplicando la ecuación de Van Hoff. Objetivos específicos: preparar soluciones saturadas de ácido acetilsalicílico a diferentes temperaturas y determinar experimentalmente su solubilidad. Analizar el efecto de la temperatura sobre la solubilidad de la sustancia mediante el principio de Le Chatelier y calcular el calor de disolución de la sustancia utilizando la ecuación integrada de Van Hoff a partir de los datos de solubilidad a distintas temperaturas. Solubilidad. La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a una temperatura determinada, formando una solución saturada. En sustancias no volátiles y no electrolíticas, como el ácido acetilsalicílico, la solubilidad generalmente aumenta con la temperatura. Efecto de la temperatura en la disolución. Principio de Le Chatelier. El proceso de disolución puede ser endotérmico, que absorbe calor, o exotérmico, que libera calor. Según Le Chatelier, si la disolución es endotérmica, aumenta la temperatura, aumenta también la solubilidad. Si es exotérmica, al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad. En el caso del ácido acetilsalicílico, se espera un comportamiento endotérmico, solubilidad aumenta con temperatura. La ecuación de Van Hoff es la ecuación clave para calcular el calor de disolución. Primero presentamos su forma logarítmica. En la siguiente ecuación es la fórmula para dos temperaturas. S es la solubilidad a diferentes temperaturas en Kelvin. La variación de H, que es la entalpía de disolución, y R, que es 8,1314 Joule por mol Kelvin. Tenemos los materiales que utilizados en esta práctica fueron 4 tabletas de naproxeno, agua destilada, baño María, un mortero, un vaso de precipitado, hidróxido de sodio, el equipo de titulación, un termómetro y una placa calefactora. El procedimiento que se siguió para realizar esta práctica fue la siguiente. Primero es la preparación de la solución, que tenemos que pulverizar las tabletas de naproxeno hasta obtener un polvo fino utilizando un mortero. Luego preparamos una solución saturada de naproxeno en 100 ml de agua. Siguiente, filtramos la solución de naproxeno y transferimos 10 ml de la solución filtrada a un matraz cónico. Como punto 4 tenemos que titular cuidadosamente con hidróxido de sodio, donde el punto final se alcanza cuando el color rosa persiste por primera vez. Registramos el volumen de hidróxido de sodio utilizado y repetimos el procedimiento. Como punto 2 tenemos que repetir el procedimiento de todo esto a diferente temperatura, donde las temperaturas nuevas, que tenemos que hallar van a ser 40 grados y 60 grados, utilizando un baño María durante 10 a 15 minutos. Ya, ahora en resultados tenemos que calcular lo que es primero la concentración de naproxeno para cada temperatura, teniendo los datos, número 1, que es la temperatura 1, 22 grados, el gasto de hidróxido de sodio en esta temperatura es de 0,4 mililitros, la molaridad de hidróxido de sodio es 0,5 molar y volumen de la solución es 10 mililitros. Para calcular la concentración de naproxeno en la primera temperatura se utiliza la ecuación de la disolución, que es molaridad 1 por volumen 1 va a ser igual a molaridad 2 por volumen 2. Reemplazando los datos, tenemos que la molaridad o la concentración de naproxeno para la temperatura 1 es de 0,02 molar. Con esto podemos calcular ya la solubilidad de naproxeno, multiplicando lo que es el peso molecular por su molaridad.
obteniendo así que es 0,46. Pero este de aquí equivale a 1000 mililitros, o sea, un litro. Pero yo lo que quiero hallar es la solubilidad del naproxeno en 100 mililitros. Hacemos una simple regla de tres simples y nos sale que la solubilidad de naproxeno para la temperatura 1 en 100 mililitros es de 0,046. Y así hacemos para la temperatura 2, que es 40 grados, obtenemos lo que es la concentración de naproxeno, que es 0,01, una solubilidad de naproxeno 0,023, y para la temperatura 3, que fue de 60 grados, hemos obtenido una concentración de naproxeno de 0,005 y una solubilidad de naproxeno de 0,011. Luego tenemos que continuar con el cálculo de la temperatura inversa y logaritmo de la solubilidad. Para eso juntamos todos los datos en un cuadro, como vemos aquí, y ponemos cada temperatura, su inversa, la solubilidad y el logaritmo de la solubilidad. Empezamos con la solución saturada número 1, que fue con una temperatura de 22 grados. Pero aquí se va a trabajar con Kelvin. ¿Y cómo pasamos a Kelvin? Sumando 273 a la temperatura de grados Celsius. Es decir, 22 grados más 273 tengo 295 Kelvin. Esa es la temperatura. Luego sacamos la inversa de la primera temperatura, es decir, 1 sobre 295 me sale 0,00338. Y luego colocamos el dato de la solubilidad 1 ya hallada, que es 0,046, y sacamos su logaritmo de ese dato, que es menos 1,337. Y así para la solución número 2, que una temperatura va a ser de 40 grados en Celsius, pero tenemos que pasar a Kelvin, sumando de los 273 me va a salir 313 Kelvin. Sacamos la inversa de esa temperatura y me sale 0,00319, una solubilidad ya hallada que es 0,023 y el logaritmo de esa solubilidad menos 1,338. 638. Ahora, la solución saturada número 3, igualito hacemos, la sacamos, sumamos 273 al grado Celsius, que es 60, me sale 333 Kelvin. Sacamos la inversa de 333, me sale 0,003. Y luego ponemos el dato de solubilidad, que es 0,011, y sacamos su respectivo logaritmo, que es menos 1,958. Ya completando el cuadro, todavía tenemos que hacer una construcción gráfica. ¿A qué se refiere? Es decir, a colocar los valores de la inversa de cada temperatura versus logaritmo de la solubilidad. En este caso, la inversa de cada temperatura va a ser en el eje X y el logaritmo de solubilidad en el eje Y. Nos ayudamos con el Excel y nos va a dar una recta, perdón, una línea, y donde nos va a dar también una ecuación obteniendo lo que es la pendiente. Ya, hacemos el ajuste lineal por mínimos cuadrados y calculamos el calor de disolución. Recordamos esta fórmula que ya fue hablada en fundamento teórico, donde el logaritmo de la solubilidad es igual a menos el calor de disolución sobre 2,303 por R por la inversa de la temperatura más el C. De aquí, esta fórmula se nos hace muy conocida a lo que es la ecuación general de una recta. Y es igual a mx más b, donde y viene a ser el logaritmo de la solubilidad, la m, que es la pendiente, viene a ser todo esto, y x viene a ser la inversa de la temperatura. Para eso, nos vamos a hallar ahora el cálculo de la disolución, perdón, el calor de disolución, donde m es la pendiente de la línea, y tenemos el valor de R, que es la constante universal de los gases, que es 8,314 Joule por mol Kelvin, perdón. La pendiente obtenida es de 1674, y entonces el cálculo de calor de disolución sería menos pendiente por 2,303 por la constante universal de los gases, que me va a salir un calor de disolución de menos 31.286 Joule por mol. ¿Qué quiere decir este valor? Quiere decir que si el valor del calor de disolución es negativo, la solubilidad va a disminuir al subir la temperatura. Es decir, es una reacción de manera exotérmica. Ya. La solubilidad en naproxeno en agua disminuyó progresivamente al aumentar la temperatura, pasando de 0,046 gramos por 100 mililitros a 22 centígrados hasta 0,11 gramos por 100 mililitros a 60 centígrados, lo que indica que el proceso de disolución es de naturaleza exotérmica.
Al aportar calor al sistema, el equilibrio se desplaza en sentido contrario a la disolución, reduciendo la cantidad de soluto que puede mantenerse en solución. Tal como lo predice el principio de Le Chatelier, este comportamiento es consistente con la estructura del naproxeno como ácido carboxílico aromático de baja polaridad, cuyas interacciones soluto-solvente en medio acuoso son predominantemente exotérmicas y se debilitan al incrementar la temperatura. A partir de la regresión lineal del logaritmo de la solubilidad frente a 1 sobre la temperatura, se obtuvo un valor del calor de disolución de menos 31,286 joules por mol. Confirmando el carácter exotérmico del proceso, el elevado coeficiente de determinación del modelo indica que el comportamiento termodinámico del naproxeno sigue de manera predecible la ecuación de Van Hoff, dentro del rango de temperaturas evaluado. Resultados similares han sido reportados para el naproxeno en sistemas acuosos, donde el análisis termodinámico mediante esta ecuación ha demostrado ser un modelo confiable para describir la dependencia de la solubilidad con la temperatura de fármacos AINES de baja solubilidad acuosa. En el ámbito farmacéutico, este estudio se aplica en la mejora de la disolución de medicamentos en fármacos poco solubles. Se ajusta la temperatura del medio para aumentar su solubilidad y facilitar su absorción en el organismo. En la preparación de soluciones intravenosas, el control de la temperatura permite disolver completamente principios activos sin degradarlos, asegurando dosis efectivas. En el diseño de formas farmacéuticas, por ejemplo en jarabes y suspensiones, el análisis del calor de disolución ayuda a elegir condiciones óptimas para evitar precipitación del fármaco durante el almacenamiento. Y en la estabilidad de medicamentos se estudia cómo la temperatura afecta la solubilidad para prevenir cristalización o degradación del fármaco en el tiempo. En conclusión, se analizó el comportamiento termodinámico de la solubilidad del ácido acetil salicílico, observándose una disminución de esta solubilidad al aumentar la temperatura. Este comportamiento confirma que el proceso de disolución es exotérmico, en concordancia con el principio de Le Chatelier. Asimismo, la aplicación de la ecuación de Van Hoff evidenció una relación lineal entre el logaritmo de la solubilidad en función del inverso de la temperatura, permitiendo caracterizar el proceso desde un enfoque termodinámico. Como propuesta de innovación sería desarrollar un sistema inteligente de control de solubilidad que ajuste automáticamente la temperatura en procesos farmacéuticos con el fin de optimizar la disolución de principios activos y mejorar la eficiencia en la formulación de medicamentos.